noche en Desde las Cámaras avanzan los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Reciben y turnan el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Además, hablaremos con el diputado federal Armando Tejeda, quien es integrante de la Comisión de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. A días de que concluyan los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y se dé paso al inicio del periodo ordinario de sesiones, son muchos los pendientes que se tienen en ambas cámaras, pero sin duda alguna la propuesta de reforma electoral que se estima pueda ser enviada en las primeras semanas del mes entrante ocupa la agenda política y mediática del país. Si bien no existe un documento final sobre este tema, las declaraciones del Ejecutivo y demás actores involucrados en la construcción de la propuesta han generado inquietud y polémica entre los mismos partidos aliados a la mayoría del Congreso que demandan ser incluidos en la redacción de esta iniciativa. De manera paralela, los diferentes grupos parlamentarios se preparan para llevar a cabo sus reuniones plenarias previas al inicio del periodo ordinario de sesiones en la que se definirá su agenda legislativa. Llama la atención la reunión que llevará a cabo el grupo parlamentario de Morena, en la que se espera la participación de los principales miembros del gabinete del gobierno federal, entre los que se destaca la Secretaría de Gobernación y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa el desarrollo de todos estos encuentros y desde luego la culminación de los trabajos de este receso legislativo. Esta semana la Comisión Permanente sesionó en las instalaciones de San Lázaro. Veamos cuáles fueron los asuntos de la agenda política que centraron el debate. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio por el cual la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, nombró a Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido. El documento fue remitido a la Comisión Primera de Asuntos Políticos e Internacionales. Se prevé que tras las acciones legislativas correspondientes, rinda protesta la próxima semana en el Congreso de la Unión. En otros hechos legislativos, en la sesión plenaria de la Comisión Permanente, los legisladores conmemoraron los 110 años del Congreso Feminista de Yucatán. Además, durante la sesión fueron presentadas diversas iniciativas de ley. Destacó una relacionada con medio ambiente y cambio climático. La propuesta que hoy presento ante ustedes busca algo elemental pero urgente, darle a la política exterior mexicana un mandato legal claro para incorporar la sustentabilidad como eje transversal, porque la política exterior no es un ejercicio abstracto, también es una herramienta para atraer inversión verde, financiamiento climático y transferencia de tecnología, más cooperación internacional y empleos de calidad. También destacó una iniciativa relacionada con la eficiencia legislativa. La iniciativa que hoy se presenta propone reformar el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el segundo periodo ordinario de sesiones de modo que concluya a más tardar el 30 de junio y no el 30 de abril como ocurre actualmente. Con ello, el Congreso de la Unión podría trabajar en pleno al menos 9 meses al año, homologándose con estándares internacionales y respondiendo mejor a las voces ciudadanas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Es muy claro que en el proceso administrativo de todos los gobiernos hay un índice de corrupción muy importante, pero ¿cómo combatirlo realmente? ¿Cómo lograr el objetivo de acabar con la corrupción, que es el cáncer de todos los gobiernos? Y en México no ha sido la excepción. Y hasta el momento hay muchos casos que se han quedado impunes. ¿Qué hacer? De esto vamos a platicar con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Pues sí, ya en noviembre del año pasado, la propia presidenta de la República lanzó un llamado, presentó una convocatoria para reorganizar el Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí ya iniciamos las discusiones para que
no solamente tengamos una reforma constitucional, sino también pudiéramos configurar el marco legal para crear las instancias que nos permitan realmente un combate a la corrupción en nuestro país. Creo yo que es una de las grandes urgencias. Requerimos con muchísima fuerza meter pues un análisis completo de las implicaciones que tiene la corrupción en México, y un problema muy serio es la pérdida de casi 5% del Producto Interno Bruto, tanto por los actos de corrupción de servidores públicos, de políticos, también por los actos de corrupción de cohecho que tienen el comportamiento y la conducta de particulares. Entonces es algo muy grave. Además, ya la corrupción pues adquiere una dimensión internacional, muy peligrosa ahora, porque es la mezcla del crimen, de actividades ilegales, de violencia, de inseguridad. Entonces tiene que pues tener otra dimensión para llegar a cumplir los objetivos que estamos buscando. Pero lo importante es que ya iniciamos aquí en el Congreso este debate. Queremos elaborar una política de Estado que no solamente vea el comportamiento y la conducta de los funcionarios federales, sino también un tema que tú conoces mucho, que has profundizado bastante, que es el tema del comportamiento y la conducta de los gobiernos estatales. Hay casos escandalosos de impunidad y de desvergüenza, como el del gobernador de Nuevo León. Prácticamente un día sí, otro también. Salen muchos comportamientos fuera de la ley, pero la impunidad es muy grande, no solamente en ese estado, sino en muchísimas entidades del país, y también es uno de los grandes lastres, la impunidad que tenemos en México. Entonces yo creo que estas reformas son reformas que requieren mayor fuerza, mayor urgencia. Por eso hemos presentado ya la reforma constitucional para suprimir el fuero de los políticos y de los gobernantes. Esta es una protección, una prerrogativa que se usa para cometer ilícitos a sabiendas de que no le van a hacer nada al político o al gobernante, porque tiene esta protección indebida, este privilegio inaceptable. También hemos presentado una reforma para reconstruir esta institución que es fundamental, que debe de cuidar los dineros que los mexicanos pagamos como impuestos, que es la Auditoría Superior de la Federación. Ya en el próximo mes de marzo vamos a cambiar al titular, pero requerimos una reforma muy completa, porque es una institución que se ha venido degradando, no solamente en el comportamiento de la vigilancia del presupuesto federal, sino que también viene perjudicando y homogeneizando niveles con muchas limitaciones en las auditorías de las entidades federativas. Es una degradación completa de un sistema de auditorías y de fiscalización en el país. Queremos nosotros llevar a cabo pues una reforma también de la administración pública. Estamos ya discutiendo esto en el Congreso, y entonces el pasado lunes pues iniciamos este debate porque requerimos, ya metidos en lo que es propiamente la reforma electoral, pues ponerle la atención a muchas cosas, pero sobre todo la fiscalización del dinero que usan los partidos políticos, porque muchas de las veces es un dinero ilegal, y requerimos con la mayor premura separar el dinero criminal de muchas campañas en las entidades federativas, dado que este es un daño muy severo a las instituciones democráticas en nuestro país, no solamente para castigar a aquel candidato, candidata o gobernante que recibió dinero del crimen, sino que debe tener como consecuencia que el partido político pierda el registro con este comportamiento y estas actitudes de sus candidatos a distintos puestos de representación popular. Entonces yo creo que vamos a fondo, estamos trabajando de la mano con la presidenta del país. La lucha contra la corrupción y la impunidad es el tema prioritario que nos va a ocupar los siguientes meses aquí en el Congreso, y también la necesidad de mayores controles por parte del pueblo hacia los políticos y a los gobernantes. Es una labor titánica,
realmente no solamente es desde el punto de vista legislativo, ni tampoco punitivo, o sea, establecer como delitos graves, no nada más la corrupción, el robo, sino el uso de los recursos públicos para beneficio de los políticos. Es importante en estos momentos lograr establecer medidas para frenar la corrupción en el país, que no sea algo degenerativo y congénito. Uno de los temas que ocupará la atención del próximo periodo ordinario de sesiones será la discusión de la reforma electoral. Nuestra experta en temas económicos y políticos, Alicia Salgado, analiza algunos aspectos esenciales que podrían incidir en la vida democrática de este país. Muchísimas gracias, Adriana. Feliz año de nueva cuenta. Todo enero vamos a estar diciendo feliz año. Lo cierto es que en este inicio de trabajos legislativos, ya con la comisión permanente instalada, operando después del regreso de unas vacaciones bastante prolongadas, tenemos un tema que es o que ha permeado toda la discusión política y es justamente la propuesta que pudiera estar llegando el 1 de febrero. En realidad dicen que la van a presentar el 5 de febrero, el Día de la Constitución, y por algo va a ser, que es la reforma a la Constitución mexicana que va a proponer Morena para impulsar su reforma política. Una reforma que a todas luces ha sido engendrada desde el poder, como todas las reformas políticas que hemos observado en México, pero que dejan de lado todo aquello por lo que la izquierda mexicana, en particular desde la reforma de Reyes Heroles, pasando por la reforma que se dio durante la administración Zedillo y finalmente la del 2013, todas ellas que dieron facilidad y paso a tener un equilibrio mayor de poder, pues parece que se están eliminando o desdibujando. En particular, se ha dado a conocer el calendario de aprobación de dicha reforma. Corre prisa el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lo presentó. Se entregaría en enero y estaría saliendo a más tardar en marzo con las reformas relacionadas tanto con la Constitución como las leyes generales que de ella tendrían que reformarse. Y esto porque el periodo de elecciones inicia a finales del próximo año y concretamente en marzo del 2027 deben estar completamente operando, y la Constitución actual y vigente dice que no puede realizarse ninguna reforma electoral en año de elecciones o al menos un año antes de las elecciones. De ahí que al poder le corre prisa. El problema es que todo el mundo parece estar centrándose en dos elementos. Es la posibilidad de que se reduzcan los representantes plurinominales. Hay 5 circunscripciones en el país. Los partidos designan normalmente por fórmula quiénes son los que los representan, y en función de la forma en que se votan en esas 5 circunscripciones se reparten las curules. Solo que las interpretaciones que se han dado han facilitado que muchas veces el voto de las personas, el voto en esas circunscripciones, no se traduzca en una efectiva representación minoritaria. Y hoy por hoy, pues esto es, creo que el punto más importante de discusión, tanto de opositores al régimen como de seguidores de la Cuarta T, inclusive los coaligados, digamos, los que forman parte de la coalición Vamos por México. Yo creo que este tema va a seguir permeando estos días de discusión, e inclusive algunos que tienen que ver con financiamiento de partidos, otros que tienen que ver con organización de partidos, pero de alguna manera nos va a cambiar la manera de relacionarnos a través del voto aquí en México. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y no se vaya, porque en nuestro regreso hablaremos con el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Armando Tejeda, sobre la propuesta de reforma electoral. Por supuesto que el PAN estará con las reglas claras, con dónde fortalecemos al INE, dónde acotamos a los diferentes gobiernos, dónde trabajamos por la pluralidad, porque es muy importante. Se ha establecido el tema de los pluris como buenos o malos en la historia.
contador y maestro en ciencias políticas es nuestro invitado, Armando Tejeda Cid, por Michoacán, diputado, integrante de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Nos dará su visión y la de su partido, Acción Nacional. Y si hay algún tema adicional que aporte su bancada a la eventual reforma electoral. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal del PAN por el estado de Michoacán, Armando Tejeda, quien es integrante de la Comisión para la Reforma Política Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, Adriana, con el gusto de estar aquí y poder comentar la reforma político-electoral de México. Pues una nueva estrategia de Morena para seguir apoderándose de instituciones. Ya nos quitaron al Poder Judicial, al INE, al Poder Legislativo. ¿Cuáles son pues, los peligros que se enfrenta ante la discusión y, en su caso, aprobación de esta reforma? Sí, primero quisiera explicarles a las personas que nos ven cuáles son las implicaciones de una reforma político-electoral. Una reforma de esta envergadura es quién es el árbitro, o sea, y qué facultades tiene. Ya tuvimos nosotros el INE, los soples, si hay órganos estatales, si solamente nos quedamos con los federales, cómo participan los ciudadanos, cómo participas para poder elegir a tus alcaldes, a tus regidores, a tus diputados locales, federales, senadores, qué tienes que hacer para poder participar, cuáles son las condicionantes y limitantes que tienen tanto los ciudadanos como el gobierno para poder trabajar en estos, cómo se limita la participación de los gobiernos para que no influyan, ya sea municipal, estatal. Eliminando las soples. Por ejemplo, ¿no? Los árbitros de cada estado tienen su propio. De cada estado. Y también cómo limitas a los delincuentes a que no participen, que para nosotros, y yo soy de Michoacán, y en la última elección del estado acaba diciendo el tribunal que sí tienen una injerencia, pero que ya no pueden hacer nada cuando nosotros solo perdimos la alianza por 40,000 votos. O sea, estamos hablando que criminales se pueden candidatear. Digo, no, ya nada sorprende en este país. Bueno, tenemos en Michoacán, han sido expuestos en las redes sociales como alcaldes y alcaldesas dan gracias a cárteles por apoyarlos, ¿no? O por otro lado... Y no le suspenden su candidatura. No hay absolutamente nada. Y no solo eso, Adriana, no solo eso, sino que vemos cómo la alcaldesa de Cotija fue asesinada, cómo el candidato de Marabatío fue asesinado, y cómo los últimos días... ¿Y eso solo en tu estado? Solo en mi estado. Un candidato independiente, Carlos de Uruapan, que había sido de extracción morenista, se les va y bueno, pidiendo ayuda, lo acaban asesinando enfrente de su familia y en su plaza principal. No se le dio la ayuda correspondiente, aunque dicen que sí se le dio. Y bueno, si se le dio la ayuda correspondiente y aún así lo asesinaron de esa forma, pues más vergüenza, ¿no? Exacto. Y además, solo por oponerse, por ir en contra del sistema y por ir en contra de los cárteles. Sin duda, por no someterse, que es uno de los objetivos de cualquier reforma política, es cómo puedes incluir, cómo generas pluralidad y cómo acotas al gobierno para que no intervenga. Esa es la base. También quisiera puntualizar un poco el PAN que ha hecho en las reformas políticas que se han tenido en 80 años que llevamos de historia. Bueno, yo quisiera recordarles que fue el primer partido que pidió el voto por las mujeres en este país, ¿no? Pareciera que fue hace mucho, pero no es así. Fuimos los primeros que exigimos un órgano autónomo para que las elecciones lo pudieran organizar los propios ciudadanos. Por eso trabajamos para que se hiciera el IFE. Trabajamos para que
en la primera vez en Baja California se pudiera tener una credencial con foto para poderte identificar, que son pasos que la gente ha dado. Y lo que queremos es que la gente participe. O sea, lo que nosotros queremos es regresarle estos derechos que tienen los ciudadanos para que vuelvan a ponerse en el centro y no sea el gobierno. También es muy importante comentarle a la gente qué ha pasado a nivel internacional cuando tenemos regímenes que tienden a ser populistas y a ser autoritarios. Decirles que hay 3 regímenes que se han metido totalmente a reformas políticas, que es el cubano, que es el de Nicaragua y que últimamente está expuesto en diferentes temas, que es el de Venezuela. Y lo llamaron sus opositores la ley Maduro, que cuando pierdes el respaldo social, lo único que te queda es cambiar las reglas para que tú te puedas beneficiar y el gobierno pueda organizar la elección, el gobierno pueda involucrar a los diferentes entes fácticos como el narcogobierno, como lo vemos hoy preso a Maduro por estos temas en Estados Unidos, y es lo que no queremos que pase. Por eso se ha bautizado a esta ley la ley Maduro en México. Pero, y es terrible y no los vamos a dejar pasar. Parece que siempre vemos como enojo ajeno que no nos va a suceder. Lo vemos muy alejado. Se nos ha advertido hace muchos años, ya es un sexenio y que se nos advierte, ONGs internacionales, ministros internacionales, que nos estamos encaminando hacia un Venezuela, pero la gente no lo quiere ver. Sin duda, por eso es tan importante que los ciudadanos, la única manera de poder detener es que todos los ciudadanos de bien nos unamos en los 3 temas que ha planteado el PAN como sus hitos más importantes. La patria, que esto es lo que estamos defendiendo en este momento. Con nuestros hijos, sobre todo. Por nuestros hijos, que el segundo es la familia, porque no solamente tiene que ver con el hoy y el ahora, sino con el futuro de muchísimas generaciones que van a sufrir. Nuestros hijos ya lo están sufriendo, nuestros hijos no pueden salir a la calle, a los parques a jugar sin correr riesgos. Y no solo eso, Adriana. Vemos el caso de Venezuela, donde no solo lo padecieron, sino que hubo 8 millones de personas que se fueron de ya no poder resistir con sus familias. Hay personas que tienen 20 años que no se pueden reunir, que no pueden ir a su país. Pero ustedes como partido, como un partido, una oposición que no es mayoría, ¿qué van a hacer ante esta discusión y esta aprobación? Sin duda vemos la reforma político-electoral con una oposición unida, porque todos estamos del lado de los ciudadanos y de la democracia. Yo no diría todos están al lado del PAN o todos están del lado de MC o todos están... No. Es más, yo voy un pasito antes. Yo no veo la alianza de Juntos Haremos Historia unida. Veo, ayer sale su dirigente nacional a decir, ni siquiera tenemos el dictamen, no conocemos bien, porque decirte que en la Comisión de Reforma Electoral todavía no hay un dictamen a valorar. Es lo peor que nos ha pasado. Lo van a sacar como una bola rápida para que se discuta, se apruebe con la mayoría del partido del gobierno y se va a aprobar como una bola rápida. No podrían hacerlo porque no tienen los votos sin sus aliados. Y hoy el Verde y el PT, lo acaba de decir también su coordinador Reginaldo, ¿para qué quieren cambiar las reglas del juego? Las reglas del juego las quieren cambiar porque han perdido la legitimidad ciudadana. Pero ya les anunciaron que no van a tocar a los plurinominales, que era el tema que les importaba a ellos. Entonces van a votar la reforma. Yo no estoy seguro de que la vayan a votar en esos términos. Hoy sale la presidenta a decir que ella va a mandar su propuesta y que sabrán los partidos políticos
y el Congreso si la vota o no. A mí me preocupa que la comisión de la que se está hablando en la reforma está solo hecha por el Poder Ejecutivo. Primero, no está dentro de su facultad, la facultad la tiene el Legislativo, no hay legisladores, ni siquiera de Morena en esa comisión para poderlo trabajar. No hay una unión en su alianza, el PT y el Verde no se están sumando y vemos a la ciudadanía, también hay una propuesta ciudadana de mínimos que tiene más de 180,000 firmas que ya está. Y por supuesto que el PAN estará con las reglas claras, con dónde fortalecemos al INE, dónde acotamos a los diferentes gobiernos, dónde trabajamos por la pluralidad, porque es muy importante. Se ha establecido el tema de los pluris como buenos o malos en la historia. Yo quiero decirles que si en una elección una persona o una elección se gana por un voto y quedan 49-51 en una elección, lo que está tratando de hacer Morena es decir, los otros 49% de la población no tienen representación y eso no lo podemos permitir porque las causas de los ciudadanos le vamos a estar dando seguimiento. Se nos acabó el tiempo. Pero pues muchas gracias. Muchos temas. Muchísimos temas. Muchísimas gracias, Dani. Vamos a estar aquí platicando. Tenemos que estar del lado del ciudadano. Tenemos que limitar al gobierno, a los delincuentes para que no se metan en las elecciones y tenemos que poner en el centro al ciudadano, empoderarlo para que tome decisiones. Y yo invito a todas las personas que nos ven que se informen, se documenten y no se dejen, ir diputado, en primera instancia. Muchas gracias, Armando Tejeda. Vamos a darle aquí seguimiento a esta discusión. Muchas gracias, caso, Adriana. Aprobación. Esperemos que no se aprueben esos términos. Gracias. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.